¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes para vos y la audiencia. Muy bien. Bueno, no sé si se conoce exactamente cuál ha sido la inflación de enero, pero va a rondar un poco arriba del 5%, ¿verdad? Sí, todavía no fue publicado por el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que todos los meses publica el IPC, que es el índice de precios consumidor del mes anterior. En este caso va a publicar el de enero en los próximos días. Y todas las consultoras privadas indican que sí, que va a superar el 5%. Ujú. Veníamos de una leve baja, tuvimos en julio del año pasado 7.4, Sí. altísimo, ¿no? De los registros más altos. Y terminamos el año 2022 con un 94.8% de inflación, que fue la más alta de los últimos 30 años en la Argentina. Y la tercera del mundo, ¿no es cierto? Y veníamos con un ciclo un poquito decreciente en los últimos meses, producto de algunas políticas que había implementado el gobierno nacional, como por ejemplo los precios justos, que es un programa de precios acordados con distintos sectores, fundamentalmente los alimentarios, donde no pueden aumentar más del 4% por mes. Entonces uno con eso creía que la inflación debía situarse en el 4%. Pero este último tiempo, este último mes sobre todo, el gobierno autorizó muchos aumentos de precios regulados. Por ejemplo, las tarifas de luz, de gas, de agua, de telefonía celular y también de combustibles. Entonces todo eso obviamente impulsa el índice de precios hacia arriba y por eso seguramente tendremos una inflación que será por encima del 5% y esperemos que se sitúe entre el 5 y el 5,5 y no más, porque obviamente empieza a acumular mes a mes y vamos a volver a tener una inflación muy alta en nuestro Claro, país con porque todo lo que eso significa. el gobierno aspiraba a que esta baja diera lugar a una inflación que no superara el 3 o el 4% anual. ¿En qué se Exacto. basaban para pensar eso? Sí, el 3,4 mensual, Sí, eso es lo que mensual, aspira el obvio. gobierno. Y lo que pasa es que no hay un plan antiinflacionario integral en la Argentina. Lo que hay son pequeñas cuestiones, por ejemplo, precios justos. Entonces, es un programa que intenta que la inflación se sitúe en el 4% porque autoriza aumentos de esa magnitud. Pero vos pensás que Precios Justos es un programa que contiene solo 2.800 artículos. Claro. Y cuando uno entra al supermercado, un supermercado tiene más de 60.000 artículos en venta. Entonces la incidencia, si bien son los artículos prioritarios, principales que uno consume, no alcanzan a la totalidad de los bienes y servicios que uno consume en su vida diaria. Entonces por eso se aumenta un poquitito más de las expectativas que tenía el gobierno. Mm. Lo que hay que hacer para un programa antiinflacionario es mucho más complejo y más abarcativo y más integral que lo que hasta ahora mostró el gobierno nacional. Tiene que haber un equilibrio fiscal que el gobierno no tiene que haber un programa de desendeudamiento que el gobierno no tiene que haber política monetaria, es decir, emitir menos cantidad de dinero para que el dinero circulante sea cada vez menor y eso no se vaya a precios, que el gobierno tampoco tiene una política, digamos, restrictiva respecto de la cantidad de moneda que circula en nuestro país, y tiene que haber una serie de equilibrios macroeconómicos que Argentina está muy lejos de lograrlos. Entonces, todo eso conspira con tener un proceso de desinflación, más bien todo lo contrario. Entonces, es muy difícil bajar la inflación en nuestro país. Por eso se dice que es multicausal, porque son distintas causas las que producen la inflación de décadas, ¿no es cierto? No es de ahora. La inflación es un fenómeno ya, estructural en nuestro país y que va a llevar mucho tiempo poder volver a un dígito de inflación como tienen la mayoría de los países del mundo. ¿Llegaremos Si algún quiere que día? hablar, yo creo que sí, porque hemos llegado con algunos programas más de shock, como fue la convertibilidad cambiaria, Mm. recordarás en los Sí, 90, o el sí. plan Australia del 84, 85, se logró bajar. Pero son programas de shock y obviamente tienen digamos que consecuencias un poco más fuertes que intentar hacerlo a lo largo del tiempo. ¿Y será Pero en por la eso que el mayoría de los gobierno, países, será sí. por eso que el gobierno no quiere tomar esas medidas? Y tienen un costo político alto, Carmen, ¿no es cierto? Y menos en un año electoral. ¿Quién va a tomar una decisión de estas características cuando le falta menos de un año de gobierno y tiene que enfrentar un proceso electoral? Es difícil. Pero la mayoría de los países pudieron hacerlo. Nuestros vecinos no hace falta, te decía, ir a ver a Estados Unidos o Europa qué pasó con la inflación,
sino a ver qué pasa en Latinoamérica. Perú tiene un índice del 3.9 en el año, Chile lo mismo, Colombia, Paraguay, cualquier país que tomes, excepto Venezuela, que tiene una situación institucional muy compleja. El resto de los países de Latinoamérica todos tienen un dígito de inflación. La inflación es un fenómeno terminado en el mundo, ¿sabés? En la década del 80 y algunos en el 90, pero es un fenómeno ya prácticamente terminado. Tuvo un resurgimiento luego de lo peor de la pandemia, y por eso algunos países, incluso también europeos y el propio Estados Unidos, elevaron un poquito los niveles de inflación, pero por supuesto que están lejísimos de nuestro problema de inflación, ¿no es cierto? Pero es un fenómeno terminado en el mundo, ya hay recetas de cómo se supere y demás. Lo que pasa es que los argentinos no hemos podido llevar adelante esas recetas porque son recetas de mediano y largo plazo que requieren un equilibrio fiscal, monetario, macroeconómico, que lamentablemente la clase dirigente nunca pudo llevar adelante, ¿no? Menudo trabajo le queda al próximo gobierno. Y sí, son herencias que uno va recibiendo gobierno tras gobierno. Y fíjate que no lo han podido solucionar, ¿no es cierto? Tuvimos un buen índice de inflación allá por el 2003, 2004, y después ya a partir de ahí empezamos a tener cada vez mayores niveles de inflación, hasta que como te decía, es un récord de los últimos 30 años, del año pasado. Hoy se dio a conocer que se aprobó un nuevo billete de 2.000 pesos, que el Banco Central lo aprobó y se estaría trabajando en el de 5.000. Sí, y sí, porque vos pensás que el dinero de mayor denominación, el billete de mayor denominación en nuestro país actualmente es de 1.000 pesos. Sí. 1.000 pesos contra el dólar, que es una moneda dura, digamos, al blue, al tipo de cambio, no llega a $3, son $2 y pico. Entonces ha perdido poder adquisitivo nuestra moneda. Imagínate que el aumento de los precios es significativo. Vos antes con un billete de 1.000 pesos más o menos tirabas algo, y ahora sacas un billete de 1.000 pesos, se te vuela de las manos. Sí. Entonces, obviamente que el gobierno, el Banco Central, que es quien emite la moneda, a través de la Casa de la Moneda, está pensando, y de hecho ya anunciaron que va a ser de 2.000, según el de 5.000, porque si no el dinero circulante es una cantidad enorme. Vos pensás que eso es papel físico, ¿no? Entonces, circula cada vez más rápido porque vale cada vez menos, y obviamente entonces van haciendo un billete más grande. Los gobiernos a veces se niegan o se resisten a hacer eso porque es como reconocer la derrota, reconocer el fracaso, ¿no? Y decir, bueno, nuestra moneda vale cada vez menos, pero es un dato de la realidad que vale cada vez menos, tiene cada vez menos poder adquisitivo. Entonces, obviamente van aumentando la cantidad o la denominación del billete. Vos pensás que la Argentina cambió 6 veces su denominación de la moneda, y le sacó 13 ceros a su moneda en 200 y pico de años, ¿no? Entonces, eso es terrible, porque muy pocos países pasaron por el proceso de pérdida de poder adquisitivo que tuvo nuestra moneda nacional, ¿no? Sí. Y bueno, hay que recuperar ese poder de compra, ese poder adquisitivo, y eso se hace con programas de estabilización de mediano y largo plazo. Pero eso no es un gobierno, son 2, 3, 4, 5, 10, 20 gobiernos. Por eso fíjate que la mayoría de los países a veces se van turnando en términos hasta ideológicos en el poder, a veces más de izquierda, a veces más de derecha, a veces más de centro, pero hay políticas públicas que no se modifican. No es el caso de nuestro país. Exactamente, y no es el caso de nuestro país. Quien asume, destruye todo lo que hizo el anterior, y así sucesivamente. Entonces le echa la culpa a esto que decías vos, la pesada herencia. Pero bueno, en algún momento hay que empezar a determinar, a fijar políticas públicas que no se modifiquen independientemente de quién le toque gobernar. Y allí entonces sí podremos tener un equilibrio, una estabilidad mayor en el tiempo, por ejemplo, en la moneda, por ejemplo, en la inflación, por ejemplo, en los impuestos, por ejemplo, en tantas otras cosas que se van modificando gobierno tras gobierno. Fernando, ¿y por qué cuesta tanto generar trabajo genuino y no tanto plan? Porque esto no le soluciona la vida a la gente, le tapa un agujero nada más, ¿no? Y totalmente. Lo que pasa es que el proceso productivo de la Argentina se va deteriorando cada vez más. No solo porque viste que muchas veces se echa la culpa a las importaciones. Dicen, no, abren la economía, entran productos afuera y eso destruye la industria nacional. Entonces hay que cerrar la economía para que la industria nacional florezca y genere más puestos de trabajo. No necesariamente siempre es así. Es decir, las políticas de protección de los países existen, está bien, pero no siempre es así. En el proceso productivo argentino
hace falta muchísima materia prima e insumos importados. Entonces, como tenemos una restricción fuerte en ese sentido, porque no tenemos dólares para pagarle a los proveedores del exterior, tenemos un problema de reserva del Banco Central, entonces el proceso productivo se va afectando cada vez más. Argentina produce cada vez menos, y entonces eso obviamente afecta la posibilidad de empleo laboral, sumado al costo laboral. Tenemos un costo laboral altísimo. Si vos hoy tomás un empleado nuevo, una empleada nueva en Argentina, no es solo el sueldo, son aparte las cargas sociales, es decir, la cuestión impositiva y previsional. Y eso implica aproximadamente un 50% más de lo que vos pagás de salario. Entonces, si tomás un trabajador nuevo, suponete que le pagues 1.000 pesos de salario, para poner un número fácil, al empleador, a quien lo está tomando, le cuesta 1.000, le cuesta 1.500, porque 500 van a parar al Estado, en concepto de aportes y contribuciones. Entonces, eso obviamente atenta contra el proceso de formación de nuevos empleos, de nuevos puestos de trabajo. Y a su vez, bueno, las políticas populistas han hecho mucho también en esto que decís vos. Han reemplazado el trabajo genuino por planes sociales. Y hoy tenés más planes sociales que trabajadores formales registrados. Hay generaciones que no han conocido un trabajo formal. Exactamente, y eso deteriora obviamente la cultura del trabajo, pero también deteriora las finanzas públicas, porque eso hay que pagarlo, ¿no? Y se paga con el sustento de quienes sí tributan y quienes sí están en blanco o registrados. Y la cantidad de empleados registrados en la Argentina se ve de cuánto es, de 7 millones de personas, contra más o menos 15 millones de subsidiados. Entonces se produce un desequilibrio muy grande entre los que aportan al sistema y los que no aportan al sistema. Pero eso ha sido producto de la política. No hay que culpar a la gente, porque la gente, muchos, la mayoría yo creo, son los que quieren trabajar, ¿no es cierto? Seguro. Pero bueno, el sistema está así de complicado, se ha complejizado a través de los años, y bueno, esas son las políticas que se han implementado en nuestro país. Erradas, a mi criterio sí, erradas. Habría que haber promovido la cuestión productiva, la generación de empleo, la capacitación, la educación, un montón de cuestiones, y eso no se hizo. Y entonces ahora pagamos las consecuencias. Así es, con unos niveles de desocupación y de pobreza realmente altísimos. Y de informalidad, Carmen, porque el 40% de la economía argentina es informal. Entonces, 4 de cada 10 trabajadores no están debidamente registrados y 4 de cada 10 personas no tributan lo que tienen que tributar. Es lo que se llama la informalidad de la economía. Y no sé si eso habrá sido contemplado en el último censo. Y es difícil, porque la gente contesta generalmente por la formalidad. Nadie creo que responda, no, yo hago changas informales, no pago nada. Bueno, sería una buena manera de saber. Pero están esos datos, esos datos están, porque de alguna u otra forma se relevan. El gobierno sabe, todos los gobiernos conocen la informalidad que hay, no es que desconozcan el tema. Lo que pasa es que, bueno, para atacar esas cuestiones, otra vez, son decisiones políticas que a veces resultan duras para la dirigencia política. Tiene un costo eso, y a veces no les gusta afrontarlo. Fernando, ¿te animás a arriesgar una cifra de inflación para el 2023? Es difícil eso, es como ciencia ficción, es como un libro de Julio Verne. Pero, a ver, si uno, digamos, proyecta los niveles de inflación mensual que tenemos, y suponiendo que se sitúe en un promedio del 4%, la inflación más o menos va a llegar al 60% anual. En el escenario optimista, Carmen. Sí, ¿cierto? Sí, me imagino. Si sitúa en el 4 mensual, eso te da una proyección del 70 anualizado. Bueno, si no ocurriera nada extraordinario, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Fernando, gracias como siempre, te mando un abrazo. Gracias, Carmen, un abrazo. Buenas tardes. Fernando Spoliansky es economista, bueno, refiriéndonos a nuestra realidad, a la realidad de la inflación, que se desboca cada día más aquí en nuestro país.